Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya se fueron todos los niños porque se nos olvidó decirles que se podían ir a sus clases. Bienvenidos, en verdad doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Hace un rato mientras estábamos alabando, estaba orando y estaba pidiendo por ustedes y en verdad es un privilegio para mí que me permitan estar aquí delante de ustedes enseñando lo que Dios tiene pensado para nosotros y para nuestras vidas. Y como decía Sari hace un momento, hoy es el Día Internacional de la Biblia. Hace algunos años la Asociación Nacional de la Biblia en Estados Unidos decidió que se iba a celebrar la Biblia, que había que celebrar la Biblia. Y se designó el segundo domingo de noviembre como el Día Internacional de la Biblia. Y en lo particular a mí me pareció algo excelente que hoy fuera el día del Día Internacional de la Biblia, y creo que lo mejor que podemos hacer el día de hoy es hablar acerca del poder que tiene la Biblia, acerca del poder que está en la palabra de Dios, un poder que tú y yo podemos desatar, que tú y yo podemos liberar para nuestras vidas, pero tenemos que hacer ciertas cosas. Primero que nada vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu iglesia, gracias por las vidas de todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí, por todas las personas que están escuchando este mensaje. Mi oración es que les bendigas, que los protejas y que tu palabra eche raíz en nuestros corazones y sobre todo que sirva para dar fruto y cambiar nuestras vidas, liberando tu poder en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Para todo creyente, y antes de irnos a esa parte, si alguien no tiene Biblia, nada nos encantaría más que regalarles una hoy. Entonces, si alguien no tiene Biblia, por favor, levante su mano y alguien de allá atrás les va a hacer llegar una Biblia. Es muy importante que tengamos una Biblia. Ya hoy en día con la tecnología cada vez tenemos acceso a la Biblia en el celular, pero no hay nada como abrir la Biblia, subrayar nuestra Biblia. Y como les estaba diciendo, es vital para todo creyente, para toda persona que dice creer en Dios, que dice creer en Jesús, es indispensable saber y conocer cómo estudiamos la Biblia. Porque pasa muy seguido que regalamos una Biblia y la persona nos pregunta, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Empiezo por Génesis? ¿Empiezo por el Nuevo Testamento? Y en realidad el estudiar la Biblia va más allá de leer la Biblia. El estudiar la Biblia es una herramienta que tú y yo debemos de tener, porque es muy fácil venir el domingo o el martes a cambio y fuera, o los miércoles con los hombres, o los jueves con las mujeres, y ya recibir una enseñanza, vamos a llamarle digerida, de la palabra de Dios. Pero no hay nada como que tú y yo individualmente decidamos estudiar su palabra y recibamos ese mensaje, porque no es que yo tenga un don especial que me permite interpretar la palabra de Dios. No, simplemente es un tema que tú y yo tenemos y la palabra de Dios está disponible para todo aquel que quiera desenvolver todos sus misterios. Y estudiar la Biblia nos permite beneficiarnos de esas riquezas, nos permite beneficiarnos del poder. Hay un pasaje en Jeremías, capítulo 15, versículo 16, que cuando estaba preparando el mensaje y lo leí, me llamó mucho la atención y me gustaría que fuera un pasaje que tú y que yo tengamos siempre en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Es un versículo en el cual tú y yo debemos de meditar. Te dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Si me las quise comer, son mi gozo, son la delicia de mi corazón. Yo quiero que levanten la mano. ¿Quién de aquí lee la Biblia a diario? Muy bien, felicidades a los que levantaron la mano. A los que no, les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de aquí come por lo menos una vez al día? Miren cómo cambian las cosas. Los que no probablemente están a dieta o algo así.
La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Así como tenemos que comer lo que sea, o sea, preferiblemente comer sano, pero nuestro cuerpo físico necesita alimento. Nuestro cuerpo espiritual también lo necesita. También lo necesita y tenemos que recibir la palabra de Dios. Y como dice este versículo, hagan de cuenta que es como si agarraras tu alimento favorito, que te lo ponen enfrente cuando tienes mucha hambre y no paras hasta que te lo devoras por completo. La palabra de Dios es el alimento favorito de tu espíritu. Sí, el problema es que las presiones, los tiempos, los estreses de la vida te hacen creer que hay cosas más importantes que eso. Pero deberíamos de tomarnos el tiempo porque la palabra de Dios es un recurso magnífico para nosotros y sin embargo es algo que siempre dejamos al final. Yo creo que está en nuestras listas de prioridades de todo lo que tenemos que hacer y así, las últimas dos es orar y luego sigue leer la Biblia. O sea, ya cuando cumpliste todo lo que tenías que hacer en el día, dices, ay, mira, me sobró tiempo para orar. Y ya si acabaste de orar y no te quedaste dormido, dices, ay, si leo poquito la Biblia para terminar mi día. Cuando en realidad debería de ser algo que está ahí, menospreciamos la importancia de estudiarla. Es algo que creemos que no es importante. Decimos, ya Gerardo me dio lo que tenía para toda la semana. Yo alguna vez les decía que si ustedes esperan que el alimento espiritual que yo les doy el domingo sea suficiente para toda la semana, créanme que va a llegar el lunes en la mañana y ya su espíritu va a tener hambre de más. ¿Sí? Su espíritu necesita la palabra de Dios. Hay una historia y una anécdota de un novelista británico que se llama Walter Scott. Él era un cristiano y dice la historia que se estaba muriendo. Y cuando estaba muriendo en su estudio, le habló a su secretaria y le dijo que le trajera el libro. Y entonces la secretaria voltea y pues imagínense el estudio de un novelista poeta, pues imagínense cómo va a estar su biblioteca, ¿no? Su estudio, la cantidad de libros, ¿no? Y entonces la secretaria voltea con él y le dice, ¿cuál? Y entonces Walter Scott voltea y le dice, el único libro que un hombre muriendo necesita. Y yo le pudiera agregar a esto, no nada más el único libro que un hombre muriendo necesita. Es el único libro que un hombre para vivir necesita. Porque a veces se nos olvida, cuando estamos muy bien, se nos olvida que tú y yo somos personas muriendo. Te sientas bien o te sientas mal, nadie de aquí nos vamos a salvar a la muerte. Nadie. Eso significa que tú y yo nos estamos muriendo. Poco a poco el tiempo va avanzando y tú y yo estamos muriéndonos. Entonces, así como Walter Scott decía, el único libro que un hombre muriendo necesita, nosotros deberíamos de recurrir a la Biblia y deberíamos de estudiarla para poder vivir. Es el único libro indispensable para los que están muriendo y para los vivos también. Si tú y yo queremos vivir nuestra vida al máximo, debemos de leer la Biblia, porque la Biblia es una palabra de vida. Y la Biblia también es la esperanza para la muerte. Porque sin la Biblia, pues sería así como que, se murió, se acabó. En la Biblia encontramos la esperanza de lo que viene después. Algo que tenemos que tener muy en claro antes de comenzar a estudiar la Biblia, es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un conjunto de reglas morales que te dicen recomendaciones para vivir. La Biblia no es un conjunto de pensamientos de personas, ¿sí?, que te dicen sus mejores ideas para que tú y yo vivamos mejor. A veces tú y yo tratamos la Biblia como si fuera el libro así, aprendiendo a vivir for dummies, ¿sí?, aprendiendo a vivir para tontos. No, la Biblia no es eso. La Biblia es el instructivo de tu corazón, es el instructivo de tu vida. Ahí se encuentra todo. Y a pesar de que hay diferentes escritores de la Biblia, el único autor de la Biblia es Dios. Dios inspiró a todos y cada uno de los que escribieron algo en la Biblia para que quedara plasmado para ti y para mí. Y tú y yo lo menospreciamos. Tú y yo sabemos y creemos que es un libro que ahí está y que cuando tengamos problemas lo podemos encontrar. Y se nos olvida que es el mismo libro que puede evitar que nos metamos en muchos problemas. La Biblia tiene muchos atributos y quiero comenzar por eso. La Biblia tiene 6 atributos que tú y yo no podemos dejar de lado.
El primer atributo es que la Biblia es infalible. ¿Qué significa que la Biblia es infalible? Es que la Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene un solo error. Si nos remitimos a los escritos originales, escritos en hebreo, en griego, partes en arameo, todo ese escrito bíblico original no tiene un solo error. Salmos capítulo 19, versículo 7, dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¿Por qué la Biblia no tiene errores? ¿Por qué la Biblia es perfecta? ¿Por qué debemos de confiar en ella? Porque Dios la escribió, punto. Porque Dios es perfecto. Y como Dios es perfecto, Él no puede cometer errores. Entonces, Dios es la máxima autoridad. Dios es perfecto. Por lo tanto, su Biblia, su palabra se convierte en nuestra máxima autoridad y a la vez se convierte en el único libro perfecto que nos debería de guiar a través de la verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad, ¿sí? Y la Biblia no solo es perfecta como un todo, la Biblia también es perfecta en todas y cada una de sus partes. No vas a encontrar que la Biblia se contradiga, ¿sí? Y si tienes esa duda, lo podemos platicar, y si no sé la respuesta, la podemos buscar juntos. Pero tú y yo debemos de creer y entender que la Biblia no se contradice, que la Biblia no tiene errores. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Yo muchas veces se los he dicho, cuando estoy parado aquí, soy muy claro y trato de ser muy claro. Cuando voy a hacer alguna aseveración, pues, digamos, crítica o muy importante, siempre les digo, no soy yo, lo estamos leyendo de la Biblia o lo sustento con la palabra de Dios. Y de la misma manera soy muy claro cuando les digo, esto que voy a decir lo creo yo, no lo vi en la Biblia, es una creencia mía, es algo que yo interpreto o que yo entiendo a través de lo que yo estoy leyendo. Porque obviamente esta es una advertencia, te dice, no agregues nada a sus palabras, porque el agregar algo a sus palabras ya es meterle algo no perfecto a la palabra de Dios, y entonces puedes provocar errores. Pero la Biblia en sí, por sí misma, no tiene errores. Los errores se dan por interpretaciones incorrectas, por traducciones incorrectas, por errores al momento de entenderla. Pero la Biblia en sí no tiene errores, es infalible. El segundo atributo va de la mano con esto que acabamos de leer. La Biblia está completa. No hay nada que agregar a la Biblia. Estaba leyendo que hay una corriente de personas que dicen que así como esta Biblia que tenemos aquí es una compilación de las anécdotas y las cosas que Dios ha hecho y cómo la experimentó la humanidad y cómo es un registro de todo lo que Dios ha hecho, que de la misma manera nosotros en nuestra era deberíamos de estar llevando un registro de lo que Dios hace en nuestra humanidad y de lo que Dios hace en nuestro pueblo, para que en algunos años pues haya gente que así como leen ahora, ¿sí?, lo lean después. Es como si alguien de ustedes estuviera tomando nota de mis predicaciones y después hiciera, no, pues vamos a tener ahora la carta de Gerardo a los de identidad. Y capítulo 1, no, así no funcionan las cosas. ¿Por qué no, Gerardo? ¿Por qué estas cosas sí están y por qué las nuevas ya no tanto? Porque de la misma manera la Biblia en su último libro, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice: yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. La Biblia es un testimonio íntegro, no le hace falta nada. Y alguien me pudiera decir, ay Gerardo, pero es que yo he escuchado que hay unos libros, que los apócrifos y que los evangelios y no sé quién.
Todos esos libros y todos esos escritos, a pesar de que contienen enseñanza y a pesar de que contienen palabra de Dios, no están en la Biblia porque no se puede probar su veracidad. ¿Sí? No están porque digan cosas malditas o no están porque digan cosas que contradigan lo que yo te estoy diciendo aquí adelante. Es más, les recomiendo que los lean, ¿sí? Porque tiene historia y tiene contexto bíblico de lo que Dios hace en el pueblo y tiene historias reales, pero como no se pueden ubicar en un punto en la historia y no se puede probar su veracidad, pues entonces dicen, esta parte no es de la Biblia. Esta parte no puede estar en la Biblia porque la Biblia es perfecta, no le hace falta nada, ¿sí? Entonces ya vimos, la Biblia no tiene fallas, la Biblia es infalible, la Biblia está completa. Número 3, la Biblia tiene autoridad. Como lo decía hace un momento, Dios es la máxima autoridad. Por lo tanto, la palabra de Dios debería de ser la máxima autoridad, porque está vaciando su autoridad en la Biblia. Veámoslo de esta manera. Si está completa, si no tiene fallas, pues sería hasta tonto no recurrir a ella cuando quieres buscar una respuesta. Isaías capítulo 1, versículo 2, lo describe de una manera. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Después dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Pero te dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Les apuesto que si en unos momentos o ahorita se abriera aquí el techo y viéramos que cae un rayo de luz y empezamos a escuchar una voz que te dice Dios, identidad, tengo este mensaje para ustedes. Todos los que estamos aquí, de entrada, si tienes dudas, comenzarías a creer. Número 2, escucharías ese mensaje, me dirías, Gerardo, pásame la grabación, me lo quiero memorizar. Porque nos consta y estamos viendo que Dios está hablando. ¿Sabes? Es lo mismo con la Biblia. La Biblia es ese trueno, es esa voz de Dios que está ahí. Tiene toda su autoridad y así como dice aquí, oíd cielos y escucha tu tierra porque Jehová, tu Dios, habla. La Biblia es eso. ¿Sí? Oíd identidad porque la Biblia es Dios hablando a tu vida. No es hablándome a mí o no es hablándote a ti a través de mí o de cualquier persona que se pare aquí. Es la Biblia hablándote a ti. Siempre podemos hablar de lo que implica la palabra, de cómo aplicarla, de qué significa. Siempre va a haber alguien interpretando, pero no hay nada como que la autoridad de Dios se manifieste en tu vida a través del propio estudio que tú llevas a cabo de ella. Y como dice aquí, al final dice, ellos se rebelaron contra mí, tú y yo nos rebelamos contra la Biblia. Me vas a decir, no Gerardo, yo sí creo en ella, sí, pero no la estudias. Es como si estuvieras ignorando mientras Dios habla. Es como si le voltearas la cara cuando Dios está diciendo algo para ti. Muchas veces lo primero que tú y yo hacemos es ignorar la Biblia y la dejamos ahí guardada en un librero. Juan capítulo 8, versículos 30 y 31 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En este pasaje, el apóstol Juan nos está diciendo que si tú dices creer, la prueba de tu fe es que permaneces en su palabra. Y no es que te paras sobre la Biblia y haces equilibrio sobre ella. Eso no significa permanecer en su palabra. Y no significa traerla, y no significa tenerla ahí cerca de tu cama. Permanecer en tu palabra, en su palabra, significa someterte a la autoridad de lo que dice la Biblia. Significa que permanezcas en ella, que cada una de sus palabras estén en tu corazón. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, ojo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. Esto es una afirmación de autoridad absoluta. No hay para dónde hacerte. Santiago capítulo 2,
versículos 9 y 10. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Estos versículos son de los que a veces te gustaría borrar de la Biblia. Dices, ¿por qué, Dios? Soy 99.9% salvo. Se me olvidó una cosa. Y dice la Biblia, por esa cosa es como si hubieras fallado a todo. Y entonces dices, chin, ya dije una mentira en la mañana, ya fallé a todo. Y tal vez vi con pensamientos que no debería a la vecina, pues también ya fallaste en todo. Y le rezongaste a tus papás, también ya fallaste en todo. Y te agarraste algo que no era tuyo, también ya fallaste en todo. Y le guardas rencor a tu vecino, también ya fallaste en todo. Y si dijiste sí a todos, también fallaste en todos. Por eso dice la Biblia, no se trata de pecadotes o pecaditos o pecado mortal, todos los pecados son mortales. No hay dimensión de los pecados, lo que cambia son las consecuencias. No es lo mismo que te robes un lápiz que te encontraste en la oficina a que te robes un banco. Pues no, o sea, es igual robar, ¿sí? Pero pues probablemente acá termines en la cárcel pagando muchos años de prisión. Y acá, pues si te cachan, tal vez un acta administrativa por andar sacando cosas de la oficina, pero el pecado es el pecado. ¿Sí? Y fallamos muchas veces. Entonces, Gerardo, no, yo no hago nada de lo que me dijiste. Pues si fuiste de los que no levantaste la mano cuando te pregunté que si leías la Biblia a diario, ya estás desobedeciendo, porque la Biblia dice que todos los días debemos de estar en la palabra de Dios. Entonces, el no leer la Biblia, ¿qué crees? Es pecado. Y si fallaste en eso, ya fallaste en todo. Entonces no hay mucho margen a donde hacernos. Deberíamos de empezar por ahí. Por ahí debería de ser el principio, por el estudio que tenemos de la palabra de Dios. Entonces ya vimos, es infalible, está completa, tiene toda la autoridad. Número 4, la Biblia es suficiente. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? La Biblia es suficiente en 4 puntos principales. La Biblia es suficiente para nuestra salvación. ¿Cómo? Gerardo, tú me habías dicho que la fe era suficiente para mi salvación. Ahora me está diciendo que la Biblia es suficiente para mi salvación. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. O sea, la salvación sí viene por la fe en Cristo Jesús, pero lo que te da la sabiduría para que tú puedas creer y confiar en Cristo Jesús de la manera correcta es las sagradas escrituras. Entonces, las sagradas escrituras son suficientes para que tú y yo tengamos el conocimiento necesario para ser salvos y recibir la salvación que recibimos a través de la fe. La Biblia también es suficiente para nuestra perfección. Sí. Ahí mismo si leemos el versículo siguiente, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada vez que tú y yo decidimos leer la Biblia y decidimos que la Biblia nos enseñe, que la Biblia nos muestre cuando estamos equivocados, que la Biblia nos enseñe a hacer lo correcto, cada vez que tú y yo hacemos eso, nos va perfeccionando. Entonces por eso dice la Biblia que la Biblia por sí sola es perfecta, es suficiente para nuestra perfección. La Biblia nos va mostrando lo malo en nosotros y lo mejor nos dice cómo corregirlo. Entonces te da o te señala el error, pero también te da la respuesta. La Biblia también es suficiente para la esperanza. La Biblia debería de ser suficiente esperanza para ti y para mí. Romanos capítulo 15, versículo 4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras
nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. La Biblia es fuente de paciencia, la Biblia es fuente de consuelo, la Biblia es el único lugar en el cual tú y yo podemos encontrar la esperanza de que hay algo mejor al final de esta vida, de que simplemente hay algo después de esta vida. Entonces la Biblia por sí misma debería ser suficiente esperanza para ti y para mí. Que no importa lo mal que le estés pasando hoy, no importa las complejidades que tenga la vida, particularmente el día de hoy para ti, la Biblia y el tú aferrarte a su palabra debería de ser suficiente para que tú mantengas una luz de esperanza, para que haya esa luz que ves al final del túnel que dices, esto va a pasar, Dios no me va a dejar caer. ¿Por qué? Porque leo su palabra y ahí encuentro la esperanza. Y finalmente la Biblia es suficiente para nuestra bendición. Santiago capítulo 1, versículo 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si leemos la Biblia y la obedecemos, vamos a ser bendecidos. Leamos ahí mismo el versículo 21 de Santiago capítulo 1. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. La palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Algunas versiones dicen para salvar su vida. Salvar nuestra vida es la mayor bendición que tú y yo podemos recibir. No hay mayor bendición que tengamos la esperanza de la vida eterna. Dios no solo quiere salvar tu vida, Dios quiere darte la vida más plena que puedas vivir. Y Dios te dice, ahí está, la plenitud de la vida está en mi palabra. Ahora, hay una pequeña advertencia. Así como el obedecer la palabra te lleva pues, a la plenitud de la vida, pues el no obedecerla pues también tiene consecuencias negativas que te pueden llevar a la muerte. No es como que Dios te da el beneficio solamente, decido ignorarla un poquito, no pasa nada. No, tenemos que obedecerla porque las consecuencias de no hacerla son bastante graves. Sí. La Biblia es infalible, la Biblia está completa, la Biblia tiene toda la autoridad, la Biblia es suficiente. El quinto atributo es, la Biblia es eficaz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la Biblia sea eficaz? Vamos a ponernos en el contexto de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Si leemos este mismo versículo en la Reina Valera, 1960, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esto significa ser eficaz. La eficacia es cumplir el objetivo que tú tienes. Tú eres una persona eficaz en tu trabajo si cumples los objetivos para los que te contrataron. La palabra de Dios es eficaz y es eficaz porque cumple sus objetivos. Tú vas a decir, no es cierto, Gerardo, la Biblia no cumple sus objetivos en mí porque yo voy en contra de la Biblia. Pues la Biblia también dice lo que le pasa a los que están en contra de la Biblia. Entonces, el que tú recibas los beneficios o recibas las consecuencias es parte de la eficacia de la Biblia. Yo siempre lo he dicho, creo que fue de los primeros mensajes que dimos aquí en Identidad, los reto a que prueben lo que dice la palabra de Dios. Los reto a que prueben su eficacia, que le digan, a ver Dios, quiero ver si sí es cierto. Quiero ver si sí es cierto que cada vez que Gerardo dice cosas que me hacen sentir y que me pegan en el riñón porque parece que alguien le dijo lo que estaba sufriendo,
y me atacó directamente a mí porque le pasaron el tip de qué dificultad estoy pasando en mi vida en este momento. Quiero ver si sí es cierto lo que dice. Rétenlo. Reten a la palabra de Dios y prueben si es verdad que la Biblia es eficaz. Si es verdad que, como dice la Biblia, va a hacer lo que Dios quiera. Dice, no va a volver a mí vacía. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, algo va a pasar en ti. No necesariamente algo bueno, porque si decides ignorarla, pues probablemente va a ser algo malo. Pero lo importante es que no puedes permanecer neutral ante ella. Tienes que tomar una decisión. Y es, o la haces tuya, la estudias y te apoderas de ella y permites que su poder y su eficacia penetre en tu corazón, o la ignoras y sufres las consecuencias de eso. Mi oración constante cada vez que me paro en este púlpito es decirle, Dios, que tu palabra haga la obra, que no sea mi boca, que no sean mis pensamientos, que sea tu palabra la que haga la obra en el corazón de las personas que lo están escuchando. Porque si alguien se convence por lo que yo digo, híjoles, es muy complicado, yo puedo fallar. Y yo puedo cometer errores y yo me puedo contradecir. Alguien me puede decir, Gerardo, pero es que tú hace 2 años dijiste. Sí, me puedo contradecir, yo cometo errores, la Biblia no. Aférrate a ella, no te aferres a lo que yo te digo que dice. La palabra de Dios va a hacer lo que tiene prometido hacer. Porque así como vamos a recibir las consecuencias, ¿qué crees? También vamos a recibir las promesas de la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo le escribe a los tesalonicenses, una iglesia que necesitaba ser recordada que la palabra de Dios es eficaz, alguien como tú y como yo tal vez. Cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza. Subrayen ahí, plena certeza de que lo que decimos era verdad. Y ya saben que nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Te dice Pablo en Tesalonicenses, el Espíritu Santo es el que te da la plena certeza de que todo lo que dice es verdad. Si tú tienes dudas de lo que dice la Biblia, no es una bronca de Dios o no es una bronca de lo que diga la Biblia. Es una bronca de tu relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que empodera la Biblia. Cuando tú le entregas tu vida a Dios y le dices a Dios que habite en ti, que quieres tener una relación con Jesús, el Espíritu Santo viene a ti. Y es el Espíritu Santo el que llena de poder a la Biblia. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que permite que su poder se libere en ti. Si no, son palabras. Si no son cosas y alguien va a poderte leer la Biblia 50,000 veces, tú lo vas a poder leer muchas veces. Y no va a ser más que un libro de preceptos morales que están ahí, como decía en un principio. Es el poder del Espíritu Santo el que le da vida, el que permite que se cumplan las promesas de Dios. Porque cuando la palabra de Dios sale de la Biblia a través del Espíritu Santo, es cuando tú y yo podemos tener la certeza de que va a cumplir lo que dice ahí. Si tú tienes dudas de la Biblia, léela y asegúrate de que te quite las dudas. La manera correcta de leer la Biblia no es, voy a leer, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Oh, qué sabia es la Biblia. No, así no se lee la Biblia. La Biblia se estudia. Sí, el problema es que tú y yo tenemos problemas con estudiar hasta en la escuela, entonces desde allá viene el problema. Pero tú y yo deberíamos de decir, hoy voy a leer este pasaje y antes de comenzar a leerlo le voy a decir a Dios, Dios, que la Biblia se haga real en mí. Dime algo a través de tu palabra. Dame poder, que tu Espíritu Santo me permita aferrarme al poder de tu palabra. Y entonces leerla 1 vez, 2 veces, 3 veces. En la semana platicaba con una persona y le decía, es importante que estudies la Biblia, es importante que leas un capítulo completo y que después de que lo leíste digas cuál fue el versículo que más te llamó la atención, pero que lo escribas, que lo subrayes y que después hagas una oración en base a eso que acabas de leer. Y vas a ver cómo ese pasaje que leíste, ese pasaje que te llamó la atención, va a comenzar a ser real en tu vida.
pero se trata de estudiarla, no nomás se trata de leerla y de abrirla y de, pues, sí está padre lo que dice y quiero ver por qué está en rojito algunas letras. Se trata de estudiarla y de hacerla real porque la Biblia es eficaz y va a cumplir con su propósito si se lo permites. A veces se nos olvida que Dios pudiera irrumpir en nuestra vida y rompernos en 1000 pedazos y hacer que su Biblia se cumpliera a cabalidad por todos y cada uno de nosotros. Pero no, te ama tanto que dice, si quieres, ahí está. Ahí está el camino, ahí está la verdad, ahí está la vida, ahí está mi luz, ahí están las respuestas. Encuéntralas. Es como si fuera un examen a libro abierto y tú y yo decimos, no necesito el examen. Yo lo puedo contestar con mis propias capacidades. ¿Qué tan eficaz eres en encontrar la respuesta de tu propia vida? Infalible, completa, con autoridad, suficiente, eficaz. Y el sexto atributo es que la Biblia es determinante. ¿Qué significa que la Biblia sea determinante? La Biblia es determinante porque según la manera en que tú y yo respondamos a ella, se va a determinar la esencia de nuestra vida y se va a determinar nuestro destino eterno. Juan capítulo 8, versículo 47. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Cuando tú decides estudiar la Biblia, cuando tú y yo decidimos hacer nuestra la palabra de Dios, más allá de hacer algo real que dice aquí, lo que estamos haciendo es determinando qué va a pasar con nuestras vidas hoy y qué va a pasar con nuestra vida en la eternidad. Y no lo estamos haciendo tú y yo, es la Biblia la que lo determina. Cuando tú te aferras a una promesa de Dios, la haces real en tu vida. Cuando tú desobedeces una instrucción de Dios, haces real la consecuencia de la Biblia para tu vida. Por eso la Biblia es la que determina lo que pasa en tu vida. A veces nos sentimos superpoderosos y creemos que nosotros controlamos nuestro propio destino. Y no. Cada una de las cosas buenas y malas que pasan en tu vida está determinado por algo que dice la palabra de Dios. ¿No me crees? Léela. Y comprueba que cada cosa buena y mala que ha pasado en tu vida está determinada por algo que fue escrito en la palabra de Dios. Como leímos en Juan, los que no escuchan es porque no pertenecen a Dios. ¿Quieres saber si perteneces a Dios? ¿Quieres saber si Dios te considera suyo? ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Quieres saber si vas a pasar la eternidad con Él? Pregúntate qué tanto escuchas y obedeces su palabra. Y lo que respondas es qué tanto le pertenece a Dios. Es qué tan salvo eres. Es qué tan bien está tu relación. Es directamente proporcional. ¿Sí? Si tú permaneces en su palabra, eres de Dios. Si tú permaneces en su palabra, eres salvo. Si tú quieres tener la seguridad de que vas a pasar la eternidad en Él, es porque sabes y crees que perteneces a su palabra y que permaneces en ella. Simplemente vamos a tratar de entender esto. ¿Por qué tú y yo filosofamos con respecto a la eternidad? Si la Biblia, si la religión no nos hubiera presentado el concepto de la eternidad, tú y yo lo hubiéramos podido dimensionar. Dios nos revela la eternidad a través de su palabra. Antes de la Biblia, todo era, ¿y si pasara esto? ¿Y si fuera esto? ¿Y si la tierra fuera así? ¿Y si el mundo fuera así? Y era un pensar y pensar y pensar que no te llevaba a nada. Es un concepto, la eternidad es un concepto que se revela en la Biblia que tú y yo no lo pudimos haber imaginado por nuestra propia capacidad. No, la humanidad es incapaz
de entender el concepto de eternidad. Por eso Dios lo revela en su palabra. Por eso Dios nos dice, acá está la eternidad. A ti y a mí nos hubiera ocurrido. Dios revela el concepto de eternidad y la esperanza de la vida eterna en su palabra. Dios nos lo explica. Imagínate, si Dios te lo explica y te lo pone aquí para que tú lo leas, tú y yo batallamos para entenderlo. Aunque lo leemos, aunque lo hemos estudiado, pues si no nos lo hubiera dicho, si no nos lo hubiera presentado, ni siquiera lo concebiríamos. No concebiríamos el concepto de eternidad si no fuera por Dios. Desde nuestra humanidad y nuestra propia lógica, pues no podríamos ni siquiera entender ni dimensionar lo que Dios planea para nosotros. O si alguien me pudiera, además, si yo les dijera, descríbeme lo que es el cielo, ¿qué vamos a encontrar en el cielo? Habrá quien diga, no, pues yo me imagino nubecitas y angelitos con alas. No, pues yo me imagino así como espirititos con ojos. O no, yo me imagino una mesa así dorada con mucha comida, porque pues seguro en el cielo puedes comer bien padre y no engordas. Cada uno tiene un concepto de eternidad que Dios le ha revelado a cada uno de nosotros. Pero no lo hizo, y lo hizo particularmente para ti y para mí. Dios se revela a nosotros y determina nuestra vida a través de su palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 14. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entendamos algo. Aquí hay dos clases de personas. En este lugar, en este momento, si estás escuchando este mensaje, eres o una persona que recibe las cosas de Dios, o eres una persona que no recibe las cosas de Dios. Punto. No hay medias tintas. No, esto sí y esto no. O recibes las cosas de Dios o no las recibes. Las personas que pueden recibir y las personas que no pueden recibir. Las personas incrédulas no pueden recibir las cosas de Dios. Las personas que no tienen fe no pueden recibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Las personas que sí conocen a Dios, las personas que sí le creen a Dios, tienen al Espíritu Santo. Por eso les digo, o eres o no eres, o lo tienes o no lo tienes. No puedes medio tener al Espíritu Santo y de aquí para acá tengo al Espíritu, pero de acá para acá no lo tengo. Y si lo tienes, recibes las cosas de Dios. Y si no lo tienes, no recibes. Y no importa cuánto quieras leer su palabra, no lo vas a poder entender. Hay que recibir al Espíritu Santo. Por eso la Biblia es el máximo determinante de lo que pasa en tu vida, hoy y mañana. Y es más, ha sido el máximo determinante de lo que ha pasado en tu vida hasta el día de hoy.
Es un círculo. Los que reciben la palabra de Dios, al entenderla, están indicando que tienen al Espíritu Santo. Y eso los identifica como creyentes. Es decir, tú crees, y porque crees, recibes al Espíritu Santo, y porque recibes al Espíritu Santo, entiendes la palabra de Dios, y eso te hace creer más. Pero la manera de entrar al círculo es a través de creer. Es a través de permitirle a la palabra de Dios que determine tu vida. No puedes entrar por ninguna otra parte a ese círculo. Tienes que creer. Tienes que creer que la Biblia no tiene fallas. Tienes que creer que la Biblia está completa. Tienes que creer que la Biblia es tu máxima autoridad. Tienes que creer que la Biblia es suficiente para darte esperanza, salvación, bendición y para perfeccionarte. Tienes que creer que la Biblia es eficaz y tienes que creer que la Biblia determina tu vida. Desafortunadamente, vivimos en un mundo en el que nos encanta rebelarnos a la autoridad. Nos rebelamos a los jefes, a los maestros, a los padres, a los pastores, a quien quieras. No podemos someternos a autoridad. Se nos dificulta. Y nada me encantaría más que decirte y darte un argumento en el cual yo dijera, aquí está, señores, la Biblia es verdad por esto. Porque si yo te diera un argumento que te convenciera de que la Biblia es verdad, si alguien pudiera encontrar el arca de Noé, o alguien pudiera encontrar el sudario de Cristo y todos dijeron, no, es que ya aquí está, se comprueba y podemos encontrar el punto exacto donde Jesús partió el mar rojo. ¿Por qué? Porque aquí se ve cómo hasta aquí llegaron las olas y mira, si le mides es lo que dice la palabra y que científicamente yo les pudiera dar un argumento para que probáramos que la Biblia es verdad. ¿Sabes qué pasaría? Veneraríamos a la Biblia y dejaríamos de lado al Dios que la escribió. Dejaríamos de creer en la Biblia por fe y creeríamos en la Biblia porque alguien te probó que la Biblia es verdadera. Si Dios quisiera probarnos que la Biblia es verdadera, ¿tú crees que no lo puede hacer? ¿Tú crees que no pudiera darte un argumento y mostrarle al mundo que Él la escribió? Claro que lo puede hacer, Él todo lo puede. Pero Él quiere que le creas. Él quiere que digas, decido creer en lo que dice la Biblia. Pero tú y yo tenemos una actitud de yo soy el mejor, yo soy el dueño de mi propio destino, nadie va a determinar lo que diga mi vida y lo que pase con mi vida, yo soy suficiente, yo tengo la autoridad, no le voy a dar la autoridad de mi vida a nadie más porque yo todo lo puedo. Esa es nuestra actitud, desafortunadamente esa es nuestra actitud. Y si yo pudiera darte ese argumento que cambiara tu vida, pues tal vez hasta creerías en mí y me comenzarías a venerar a mí. Y ese no es el objetivo. No puede ser tan sencillo. Sería lo más fácil del mundo que yo hoy te dijera, la Biblia es verdad. Y la prueba es esta, y darte aquí un diagrama de por qué la Biblia es verdad. Pero no va a pasar. Tú decides si la Biblia es verdad. Es tu decisión y es mi decisión. Y en este día que celebramos el Día Internacional de la Biblia, tú decides si le das el poder a la Biblia en tu vida, porque la Biblia por sí sola tiene poder, pero tú decides si lo desatas en tu vida. La Biblia no existe para que probemos que Dios es verdad. La Biblia existe para que creamos que Dios es verdad. Hay una gran diferencia. La Biblia te lleva a creer. La Biblia nunca te va a probar que Dios existe. Pero si la sigues, vas a demostrarte a ti mismo que Dios existe. Y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Y vas a ver cómo es eficaz y cómo no comete errores. Dios quiere que le descubras. Dios quiere que le conozcas a través de su palabra. Dios quiere que establezcas una relación con Jesús. El personaje principal de la Biblia es Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Jesús está en cada libro, cada pasaje, cada historia de la Biblia. ¿No me crees? Léela y descúbrelo por ti mismo. Dios quiere que permanezcas en Él, que permanezcas en Jesús, que tu Espíritu Santo llegue a tu vida, y la manera de hacerlo es a través de la Biblia. La pregunta que yo te hago es, ¿tú quieres que la Biblia sea real en tu vida? La pregunta que tienes que hacerte es, ¿la Biblia es real en mi vida? ¿Hago real a la Biblia en mi vida? Iglesia, necesitamos convertirnos en una iglesia que permanece en su palabra. Me encanta que cada domingo estén aquí y me encanta verlos en las actividades entre semana. Pero lo que determina su salvación no es que vengan a la iglesia el domingo. Venimos a la iglesia el domingo porque la Biblia dice que tenemos que hacer comunidad con los creyentes. Es diferente. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Tenemos que permanecer en ella. Por eso somos tan insistentes en que tengan su Biblia, en que la traigan, en que la estudien. Las próximas semanas vamos a empezar a ver cómo estudiar la Biblia. Porque alguien me puede decir, bueno, ya te creo, ¿y ahora qué hago? Dame herramientas, dime cómo le hago para estudiar la Biblia. Hay muchas formas de hacerlo y nada me gustaría más que enseñarte. Porque si logro enseñarte a estudiar la Biblia va a hacer el resto del trabajo. Tenemos que volvernos una iglesia que permanece en su palabra. ¿Y sabes qué? Hoy puedes comenzar. Hoy, 12 de noviembre de 2017, Día Internacional de la Biblia, puede ser el día que cambie tu vida. Hoy puedes decidir comenzar a estudiar tu Biblia. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tengo una Biblia. Gracias porque tengo acceso al poder de tu palabra. Gracias porque me permites estudiarla. Te pido perdón porque he sido negligente. Te pido perdón porque no le he dado la prioridad a tu palabra como debería. Porque todo es más importante que mi relación contigo y mi tiempo de estudio de tu palabra. Te pido que el día de hoy me ayudes a hacer el tiempo de estudiarla. Que no es estudiar 1000 capítulos. Es simplemente decidir aferrarme a lo que dice. Es simplemente recurrir a ella todos los días. Quiero hacer real tu Biblia en mi vida. Me arrepiento por todas las veces que he fallado. Me arrepiento por mis pecados, me arrepiento por mis fallas. Quiero relacionarme contigo y quiero que tu Hijo Jesús habite en mí, como dice tu palabra. Que tus promesas se cumplan, que tu palabra no regrese vacía. Que haga su obra en mi vida y me permita aferrarme a ti. Hoy me quiero relacionar contigo a través de tu palabra. Hoy quiero convertirme en un estudioso de tu palabra. Hoy quiero conocerte y quiero probar que eres real a través de tu palabra. Permíteme permanecer en ella y permíteme mostrarme como alguien que cree, como un verdadero discípulo que se aferra a ti. Te entrego mi vida y me aferro a la esperanza que me da tu Biblia, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.